la autobiografía de Phil Knight, el fundador de Nike, titulada Nunca te pares. La idea es desentrañar la historia real. Descubrir qué hay detrás del logo, de las crisis financieras que casi acaban con todo y de los momentos que definieron a una de las marcas más famosas del mundo. Y creo que es importante aclarar algo desde el inicio. Lo que se narra en el libro no es una historia de éxito de la noche a la mañana, para nada. No es todo lo contrario. Es la crónica de casi 20 años de deudas, de traiciones y una determinación casi irracional. Hoy vamos a analizar cómo un joven tan tímido, de Oregón, que odiaba vender, revolucionó toda una industria. Y para entender esa determinación hay que ir al origen, a una clase en Stanford que lo cambió todo. Phil Knight era un corredor, competente pero no una estrella. Estudió periodismo, luego un MBA, y es ahí, como por 1960, donde nace la semilla. En una clase de emprendimiento. Para un trabajo final, él, como corredor, se da cuenta de algo muy simple. Que las marcas alemanas, como Adidas, lo eran todo. Dominaban por completo el mercado en Estados Unidos. Y su plan era ese: importar zapatillas de alta calidad de Japón, pero a bajo costo, para competirles directamente. Y lo que empieza como una tarea, se vuelve una obsesión. Una obsesión que chocaba de frente con la realidad, sobre todo con su familia, ¿no? Claro, el padre quería lo seguro para su hijo. Un buen trabajo, en una buena corporación. La idea de que su hijo se dedicara a vender zapatos, para nada. Y lo fascinante es el contexto de Knight. Él mismo se describe como alguien demasiado aburrido en plenos años 60, la era de la contracultura. O sea, no era un rebelde. No, pero sentía una necesidad de escapar de lo predecible. Y esta idea loca, como él la llamaba, y su sueño de viajar por el mundo, esa era su forma de rebelión silenciosa. Y esa rebelión lo lleva a la acción. Le pide dinero a su padre, convence a un amigo y se van a viajar por el mundo. Pero el plan se cae casi al empezar. El amigo lo deja plantado en Hawái, y Knight tiene que seguir solo hacia Japón con el dinero justo. Es un momento de ahora o nunca. Llega a Kobe, a Japón, y sin tener absolutamente nada, consigue una reunión con Onitsuka, la empresa que hacía las zapatillas Tiger, el objeto de su obsesión. Para mí, este es uno de los momentos más increíbles. Entra a esa reunión con ejecutivos japoneses, gente con experiencia, y él no tiene nada. Ni plan, ni dinero, ni siquiera tenía un nombre para su empresa. Y cuando lo acorralan, cuando le preguntan el nombre de su compañía, Improvisa. es un acto de audacia pura. En ese momento, con toda la presión, se acuerda de los listones azules que coleccionaba de sus carreras y dice lo primero que se le viene a la mente: Blue Ribbon Sports. Y funciona. Funciona. Consigue un acuerdo verbal para distribuir las zapatillas Tiger en Estados Unidos, para una empresa que literalmente no existía. ¿Qué se necesita para hacer algo así? ¿Confianza o desesperación? Yo creo que una mezcla de las dos, y una fe ciega en su idea. Y hay un detalle casi profético en ese viaje. Antes de volver, visita Grecia. Al Partenón. Y se queda viendo una estatua de la diosa de la victoria, Nike, sin tener la menor idea de que ese nombre volvería a su vida años después. Cierra el acuerdo y vuelve a casa. Y ahí empieza la parte menos glamurosa. Esperar. Meses y meses. Las muestras de Onitsuka no llegaban. Mientras tanto, él tiene que aceptar un trabajo de contador en Pricewaterhouse, un trabajo que detestaba. Y cuando por fin llegan las zapatillas, hace algo que lo cambia todo. La jugada clave. Le manda un par a su exentrenador de la universidad, a Bill Bowerman. Y Bowerman no era un entrenador cualquiera. Era una leyenda y sobre todo un inventor obsesivo. Siempre estaba desarmando zapatos, buscando cómo mejorarlos. Y la respuesta de Bowerman es increíble. No solo le gustan los zapatos, ve el negocio y le propone asociarse 50 y 50. De repente, la idea loca de Knight ya tenía el respaldo de una de las figuras más respetadas del atletismo. Exacto. La obsesión de Bowerman por mejorar zapatos es, en esencia, el ADN de lo que hoy es Nike. Toda esa cultura de innovación nació en su taller, con un par de zapatillas Tiger y un bote de pegamento. Con un socio y las primeras cajas de zapatos, llegaba la hora de la verdad: vender. Y para Knight, que era introvertido, esto era una pesadilla.
Tuvo que empezar vendiendo desde la cajuela de su coche, en las competencias de atletismo. Y aquí entra el tercer pilar de la empresa, su primer empleado a tiempo completo, Jeff Johnson. Un excompañero corredor a quien Knight describe como intensísimo. Era lo opuesto a Knight, extrovertido, obsesivo. Un comunicador incansable. Le mandaba cartas diarias a Knight, reportes de ventas, ideas para nuevos modelos, quejas de clientes, un torrente de información. A ver un momento, ¿cómo funciona esa dinámica? Un empleado súper intenso que te bombardea con cartas, y un jefe, Knight, que era súper introvertido y que, según cuenta, casi nunca le respondía. Esa es la magia de la misión compartida. Johnson no necesitaba que le respondieran todos los días, porque creía ciegamente en lo que estaban construyendo. Creía en el proyecto. Sentía que era parte de algo más grande. De hecho, hay una anécdota que lo demuestra a la perfección. Johnson tiene un accidente de coche, y lo primero que hace desde el hospital no es llamar para incapacitarse, Le escribe a Knight para decirle que no se preocupe. que ya organizó todo para seguir despachando los pedidos desde su cama de hospital. Es una locura. Y ese nivel de compromiso era lo que mantenía viva la empresa porque financieramente vivían al límite. Las ventas se duplicaban cada año, pero todo el dinero se reinvertía al instante en más inventario. El banco les negaba préstamos todo el tiempo. Knight tuvo que mantener su trabajo de profesor universitario durante años. Y todo su sueldo, cada centavo, se iba a pagar las facturas de Blue Ribbon. Y justo cuando parecía que encontraban algo de estabilidad con las ventas creciendo, llegó la traición. Onitsuka, al ver el potencial del mercado que Blue Ribbon les había creado en Estados Unidos, empezaron a buscar otros distribuidores, a espaldas de Knight. Y la tensión explota cuando un ejecutivo de Onitsuka viaja a Estados Unidos. La reunión fue brutal. No solo criticó el crecimiento de Blue Ribbon, básicamente le dio un ultimátum a Knight: o le vendes la empresa o buscamos a alguien más. Y la respuesta de Knight fue un momento que lo definió. Sobre mi cadáver. Fue una declaración de principios. En ese momento supo que depender de Onizuka era una sentencia de muerte. Tenían que crear su propia marca, su propio producto. O se independizaban o morían. Y es ahí donde la historia se acelera de una forma vertiginosa. Se dan cuenta de que necesitan nuevas fábricas, y rápido. Y en ese momento crítico aparece un nuevo aliado, Tom Sumeragi, de una empresa comercial japonesa, Nisho Iwai. Él sí creyó en ellos. A diferencia de los bancos. Totalmente. Les ofreció la financiación que necesitaban y, más importante, los conectó con fábricas en Japón que podían producir buen calzado. Con la producción en camino, necesitaban un nombre y un logo. Para ayer. El equipo hizo una lluvia de ideas, pero nada. Hasta que un día, Jeff Johnson, el vendedor intenso, llama a Nike. Y le dice, Tengo el nombre. Lo soñé anoche. Nike. y Nike se acordó de su viaje a Grecia, de la estatua de la diosa de la victoria. No le encantó al principio, pero era mejor que las otras opciones. Lo aceptó. Y luego el logo. Nike, que todavía era profesor para llegar a fin de mes, le encarga el trabajo a una de sus estudiantes de diseño, Caroline Davidson. Le pidió algo simple que transmitiera movimiento. Ella le presentó varias opciones. Y de nuevo, sin mucho entusiasmo, eligieron el diseño que hoy conocemos como el swoosh. Nike cuenta que su reacción fue: no me encanta, pero quizá me acostumbre. Y le pagaron $35 por el trabajo. Y aquí hay una lección sobre la intuición. No hubo un análisis de mercado ni focus groups, fue una decisión de $35 bajo presión. A veces, la acción imperfecta y rápida es mejor que no hacer nada. El debut de la nueva marca fue caótico, es poco decir. El primer lote de zapatillas Nike llegó justo antes de una feria muy importante en Chicago, y la calidad era pésima. Malísima. Los zapatos eran un desastre. Pero la mentalidad de Knight fue clave. Reunió a su equipo y les dijo: si logramos vender esta porquería, de aquí en adelante todo es ganancia. Y lo lograron vender, pero en esa misma feria se encontraron cara a cara con la gente de Onizuka. Los vieron en su stand vendiendo zapatillas Nike junto a las últimas que les quedaban de Tiger. Y bueno, ahí empezó el pleito legal. Onizuka los demandó por incumplimiento de contrato. Pero Blue Ribbon, sintiéndose traicionados, contrademandó. Alegaron que Onitsuka había roto el acuerdo al buscar otros distribuidores en secreto. Fue una batalla legal durísima. Y carísima.
pero contra todo pronóstico, ganaron. Ganaron. El juez falló a su favor y Onitsuka tuvo que pagarles una indemnización. Y ese fue el momento en que Blue Ribbon murió y Nike nació oficialmente como una compañía independiente. Fue una victoria enorme, pero también el inicio de su mayor desafío. Ahora tenían que construir una marca desde cero, compitiendo contra la misma marca Tiger, que ellos habían hecho famosa en todo el país. Después de todo ese drama, uno pensaría que podían tomarse un respiro, pero el título del libro es Nunca te pares, por algo será. ¿Cuál fue el siguiente obstáculo? El siguiente obstáculo era su propio éxito. Los estaba ahogando. El crecimiento era tan rápido que nunca tenían suficiente dinero para financiarlo. Volvieron al ciclo de estar al borde de la quiebra, pero a una escala mucho mayor. Y es en este periodo donde la visión de la empresa se expande. Ya no es solo para atletas de élite. Correcto. Bill Bowerman, el socio de Knight, publica un pequeño libro sobre una actividad que él llamaba jogging. Y el libro es un éxito inesperado. Vende más de 1 millón de copias. Y de repente, correr ya no era solo para atletas olímpicos. Era para la gente común. Para el contador, el abogado, el ama de casa. Y Knight vio el futuro ahí. Entendió que la gente no solo usaría sus zapatillas para competir, las usarían para correr en el parque, para caminar, para ir a la oficina. Vio el calzado deportivo no como equipo técnico, sino como parte de la cultura cotidiana. Una visión brillante, pero el problema del dinero seguía ahí. Los bancos le seguían cerrando la puerta. El crecimiento era insostenible. Solo quedaba una opción, una que a Nike le aterraba. Salir a bolsa. ¿Por qué le daba tanto miedo, si para muchos es el sueño final? Porque para él, Nike no era un negocio, era su vida. Le aterraba perder el control, tener que responderle a accionistas de Wall Street que solo se preocuparían por las ganancias del trimestre. Temía que la cultura de rebeldes que habían construido se convirtiera en una corporación sin alma. Exacto. Entonces, ¿cómo consigues el capital sin vender el alma de la empresa? Y la solución llegó de uno de sus empleados. Una jugada maestra. Les sugirió una estructura de acciones de 2 clases, tipo A y tipo B. Esto significaba que podían vender acciones de tipo B al público para recaudar el dinero que tanto necesitaban. Pero las acciones de tipo A, que quedarían en manos de Nike y el equipo original, tendrían mucho más poder de voto. Exactamente. En la práctica, estaban invitando al público a invertir su dinero, pero no a opinar sobre las decisiones importantes. Es el modelo que décadas después copiarían las grandes tecnológicas como Google o Facebook. Para asegurar que los fundadores, los que tienen la visión, nunca pudieran ser destituidos. Así que finalmente, el 2 de diciembre de 1980, Nike se hizo pública. Las acciones salieron a $22. De la noche a la mañana, el patrimonio de Phil Knight se convirtió en más de $100 millones. Después de casi 20 años de deudas, era millonario. Es un momento increíble. Él cuenta que se despertó al día siguiente y se fue a correr como siempre. Y aunque su cuenta de banco era otra, sintió que en lo fundamental nada había cambiado. Que su misión apenas comenzaba. Sí, hacer de Nike una compañía memorable, que de verdad impactara la vida de las personas. Es una historia llena de lecciones. Sobre resiliencia, sobre encontrar a los socios adecuados y, sobre todo, sobre transformar una crisis existencial, como fue la traición de Onitsuka, en la mayor oportunidad de sus vidas. Hay una reflexión final de Nike en el libro que creo que define toda su filosofía. Él dice: cuando haces algo, cuando lo mejoras, cuando aportas una cosa nueva a la vida de un desconocido y consigues que sea más feliz, estás participando de manera más activa en el gran teatro de la humanidad. Si eso es un negocio, de acuerdo, entonces llámenme empresario. Es una definición muy poderosa de lo que significa emprender. Y nos deja con una reflexión final. La historia del libro termina en 1980, con la salida a bolsa, justo antes de que Nike firmara con leyendas como Michael Jordan, que los catapultaron a otro nivel. La pregunta que queda es, ¿qué lecciones de esos primeros 18 años de lucha al borde del abismo permitieron que Nike estuviera preparada para convertirse en el ícono que es hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya inspirado y motivado a tomar acción para crear la vida que mereces.
Recuerda que el poder para cambiar tu vida está en tus manos. Y para todos nuestros oyentes, les recordamos que pueden compartir sus reflexiones en redes sociales con el hashtag Sabiduría en Bytes. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio.